comentarles que eh, pues hoy, digamos, en cuanto a contenido, hoy finalizaríamos con lo que es diagnósticos para que ya luego ustedes pues puedan ir, digamos, aplicando, pero ya aplicando y trabajando también en lo que es el proceso de atención que ustedes tienen como grupo, ¿verdad? Y después de hoy, jóvenes, después de esta clase, pues ya van a poder ustedes aplicar para poder redactar sus diagnósticos. Como ya tienen ustedes la valoración, pediría yo que ustedes puedan avanzar a su análisis de datos, a poder determinar el cuadro de ayuda y no ayuda, y que después de esta clase, pues ustedes ya puedan redactar sus diagnósticos, ¿verdad? Para ir avanzando. Tenemos una parte aquí, digamos, ¿recuerdan? No sé si recuerdan que estábamos trabajando como manera de ejemplo. Yo les estaba proyectando un ejemplo, así que vamos a retomar pues también esta parte, ¿verdad? Que nos habíamos quedado ya en la etapa toda de valoración, pero sí me gustaría, por ejemplo, que viéramos hasta esta parte donde vamos a retomar, ¿verdad? Ayer vimos, ¿se recuerdan? Que ayer vimos los tipos de diagnóstico, antes hacíamos como un resumen, ¿verdad? De lo que ya habíamos abordado, pero poder retomar el día de hoy con ustedes lo que es la percepción del paciente. El cuadro de ayuda y no ayuda, ¿verdad? Esa parte. Cuando ustedes, digamos, ya abordaron toda la etapa de valoración, entonces pueden recordar. ¿Y por qué el ejemplo? Porque sé que eso les va a ayudar mucho, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, estar solo explicando que poderles proyectar un ejemplo como el que tenemos acá. Entonces vemos, ¿verdad? El cuadro de ayuda y no ayuda, percepción del paciente. Se recuerdan que el día de ayer yo les decía, escribimos en lo que ayuda todo lo que nosotros escuchamos que el paciente dice. Y aquí está el ejemplo. En este caso, ¿verdad? Es de sexo femenino nuestra paciente y ella dice, ¿verdad? Que dice soy muy, y aquí en este cuadro, percepción del paciente, nosotros vamos a trasladar tal cual el paciente está refiriendo. O sea, no lo trasladamos, o sea, no lo plasmamos con nuestras propias palabras, sino tal cual el paciente le exprese, así tiene que trasladar usted la información al cuadro. Entonces veamos en la parte de ayuda. Ella dice, ¿verdad? Soy muy trabajadora, cuento con el apoyo de mi familia, tengo un estudio medio, casi nunca me he enfermado, tengo lo necesario en mi casa, creo en Dios, me relaciono bien con mis amistades, como de todo. Entonces, ¿estos datos son objetivos o subjetivos? Es la pregunta. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Son datos objetivos o subjetivos? ¿Subjetivos? ¿Objetivos? Subjetivos, sí. Pues no vi, ¿verdad? ¿Quién me dijo subjetivos? Pero está en lo correcto, ¿verdad? Los datos son subjetivos. ¿Por qué decíamos que eran subjetivos? Porque es lo que el paciente nos está expresando, ¿verdad? Entonces, esa fuente de datos es una fuente primaria, son datos subjetivos, porque los objetivos son los que nosotros como enfermeros determinamos, ¿verdad? Y ahí vamos a ver más adelante. En el cuadro de no ayuda, dice tengo mucho dolor, o sea, en el cuadro de no ayuda va como todo lo que la paciente puede expresar, pero que es negativo, ¿verdad? Para ella, para su salud. Entonces veamos aquí, dice tengo mucho dolor al ir a defecar, me da mucha picazón después de ir al baño, se me irrita mucho el área por donde defeco, me dan náuseas y vómitos, tengo dolor en el estómago, la edad no me ayuda mucho, casi no tomo agua pura, no tengo una dieta. Entonces, si se dan cuenta, ¿verdad?
En esta parte del no ayuda es todo lo que nosotros podemos, digamos, todo lo que el paciente nos dice, pero que repercute, ¿verdad?, en el estado de salud del paciente o es, incluso puede ser hasta negativo, ¿verdad?, porque pues son las cosas que le causan problemas a la paciente. En la percepción del enfermero o la enfermera, tenemos en el cuadro de ayuda, cuenta con apoyo familiar, alfabeta, ¿verdad? Eso quiere decir que tiene una educación, porque nos dijo, ¿verdad?, que tenía hasta un nivel medio, adecuada higiene oral y personal. O sea, nosotros ya evaluamos, hicimos un examen físico, aparte tenemos la observación sistemática, ¿verdad? Entonces vemos que, bueno, observamos, ¿verdad?, una adecuada higiene oral y personal, cree en un ser supremo, ¿verdad?, nos dijo que creía en Dios, buenas relaciones interpersonales, consume todo tipo de alimentos y no ha tenido hospitalizaciones, ¿verdad?, anteriores. En el cuadro de no ayuda, dolor en la vena hemorroidal, y aquí es donde yo quiero que ustedes presten atención. Vean que en el cuadro de ayuda, de no ayuda, ya nosotros, ¿verdad?, utilizamos ya un lenguaje técnico, ya no como el paciente pueda expresar, incluso esto está reflejado, ¿verdad?, y debe estar reflejado en todo lo que es la valoración. Entonces, dice que hay prurito, ¿verdad?, después de evacuar, irritación en el área anal, náuseas y vómitos, dolor abdominal. Le sacamos un índice de masa corporal que está ubicado en 24.93, escaso consumo de agua, inadecuados hábitos alimenticios y defeca una vez cada 2 días. Bueno, este es el análisis, ¿verdad?, que se hace y que pues decimos, ¿verdad?, que no ayuda. Entonces veamos aquí ya cómo podemos determinar diagnósticos. Y en estos ejemplos también, ¿verdad?, por favor, que ustedes puedan prestar atención. Ayer teníamos un poco de dificultad, ¿verdad?, con relación a la redacción, pero ustedes van viendo que pues se va mejorando. Lo que no debemos olvidar, y es la parte importante en la redacción de diagnósticos jóvenes, es usted pueda identificar, ¿verdad?, bien el problema. La palabra o la frase enlace puede ser relacionado con, puede ser evidenciado por, pero siempre va a ir eso, ¿verdad? Y luego la causa, ¿verdad?, del problema, que en este caso pues lo titulamos etiología. Entonces miremos aquí el ejemplo, ¿verdad? Se recuerda, vamos a volver al cuadro de ayuda y no ayuda. Aquí, por ejemplo, ¿verdad?, tenemos que defeca una vez cada 2 días. Por eso si vemos el diagnóstico, entonces nosotros decimos, ¿verdad? Bueno, si defeca cada 2 días, ¿será normal? No, ¿verdad? No va a ser normal. Lo normal sería que las personas defecaran cada vez que comen. Lo normal en una persona, incluyéndonos, ¿verdad?, nosotros, lo normal es que cada vez que uno ingiera alimentos, defeque, pero eso no pasa, ¿verdad? Con suerte una vez al día por lo menos, ¿verdad? Y si alguien nos dice, mire, yo voy 3, 4 veces, pues buenísimo. Pero en este caso la paciente refirió que una vez cada 2 días. Eso quiere decir que entonces sí está, ¿verdad?, sufriendo de estreñimiento. Entonces tenemos aquí como problema el estreñimiento, y con qué lo relacionamos, ¿verdad? Entonces dice relacionado con un aporte insuficiente de fibra y líquidos. Porque si la paciente consumiera, ¿verdad?, alimentos ricos en fibra, su ingesta de agua fuera alta, entonces no va a tener esos problemas. O sea, vean cómo es que uno está haciendo, ¿verdad?, esa relación. Otro diagnóstico dice deterioro de la integridad cutánea, relacionado con alteración de la circulación y en este caso, ¿verdad?, entre paréntesis, venas hemorroidales dilatadas. ¿Se recuerdan ayer cómo estábamos asociando, ¿verdad?, y cómo buscábamos esa relación para que pudiera como casar así de manera popular
les digo, el poder casar, ¿verdad? El problema con la etiología y el enlace, pues no nos complicamos. El enlace ya vamos a saber que siempre va a ser relacionado con, pero el poder identificar los dominios y el poder asociarlo, ¿verdad? A una etiología es lo que nosotros, ¿verdad? Ayer en Nanda era la tarea de poder, ¿verdad? Asociar. Veamos otro problema que sería el dolor crónico, ¿verdad? Relacionado con la irritación anal. Ella está sufriendo de varices, ¿verdad? Hemorroidales, entonces es normal que pues sienta irritación. Y otro diagnóstico es el riesgo de déficit de volumen de líquidos relacionado con náuseas y vómitos. Miren, aquí encontramos, ¿verdad? Tenemos 3 diagnósticos reales y el cuarto, ¿qué es? ¿Qué tipo de diagnóstico es? A ver, ¿quieren que participar así voluntariamente o voy diciendo quién? Si vemos ahí riesgo de déficit de volumen de líquidos, ¿qué tipo de diagnóstico es, según lo visto ayer? ¿Real? No. ¿Qué Podría, dijimos que eran los reales? Eran los que se establecen en el momento, ¿verdad? ¿Puede ser de riesgo, licenciada? Pero como sí, de riesgo, pero ¿cómo le llamamos a ese tipo de diagnósticos? Hay otra palabra. Potencial. Etiológico. Potenciales. Alguien dijo por ahí potenciales. Sí, es un diagnóstico potencial. ¿Se recuerdan? Ayer vimos los etiológicos y los etiológicos entonces siempre va a ir, ¿verdad? Enlace que hacemos de problema, o sea, la concatenación que hacemos de problema, enlace y etiología. Y dentro de esos podíamos redactar diagnósticos reales que nos están diciendo que el problema está presente, ¿verdad? Que el problema está en el momento y que le damos prioridad al problema real por la misma necesidad que hay de poder solucionar el problema al paciente, ¿verdad? Entonces, para que por favor hagan esa diferencia. ¿Cuándo es un diagnóstico potencial? Bueno, los potenciales van a ser como donde dice estreñimiento relacionado con aporte insuficiente de fibra y líquidos, porque es lo que está presentando en el momento el paciente, ¿verdad? Y es lo más urgente a trabajar. Todos los diagnósticos reales son lo más urgente que nosotros necesitamos trabajar, darle respuesta o satisfacer esas necesidades porque son las necesidades presentes. Y los diagnósticos potenciales siempre van a ser redactados e iniciados con la frase riesgo de. Y cuando hablamos, por ejemplo, de los diagnósticos posibles, era, por ejemplo, ¿verdad? Que son a futuro, que nosotros nos estamos adelantando a lo que puede suceder con el paciente, pero que al momento de redactar siempre va a llevar esa palabra o iniciamos con posible, ¿verdad? Con la palabrita posible. Ahora sí, si yo pregunto, Marilyn, ¿ya puede hacer usted esa diferencia entre los 3 tipos de diagnóstico? ¿Cuándo es un real, cuándo es un potencial y cuándo es un posible? desde cierto punto sí, pero tendría que repasar y reforzar un poquito más, pero yo digo que Pero sí, no me se tiene perdería. la idea. Sí, Muy bien. Entonces, ¿cuándo va a ser un diagnóstico real? eh, Tal vez cuando habla de lo que ya le está pasando. Es Ajá. una Cuando intervención inmediata. exacto. Cuando el diagnóstico ya está, ¿verdad? Ya está presente, es urgente tratarlo. Helga, ¿cuándo va a ser un diagnóstico posible? Cuando puede darse ese problema, todavía no se ha dado, pero hay muchas posibilidades en que se pueda afectar al paciente.
Así es, ¿verdad? Cuando yo me estoy adelantando, estoy pensando a futuro, ¿sí? Pensamos a futuro, ¿verdad? ¿Qué le puede suceder al paciente? ¿Y cuándo es un diagnóstico potencial? ¿Verdad? Licenciada, acá sería cuando el paciente ya está como que en estado crítico, ¿no? O sea, No, es como que más, ay, ¿cómo lo explico? Es que tengo la idea, pero no sé cómo relacionarlo. bueno, vamos a ver, Marely, tal vez hay alguien de sus compañeros ahí que quiera aportar y diga, yo sí o ya identifico cuándo es un diagnóstico potencial. ¿Sí, Alejandro? Yo pienso que es cuando es una gran posibilidad que se pueda dar. Mm, ese cabe, digamos, así como usted lo está expresando, es un diagnóstico posible. Fíjense pues, voy a volver a explicar, pero ustedes estén ahí atentos. Sí, Jocelyn. Licenciada, no es algo que, o sea, yo le entendí que es algo que es probable que llegue a suceder o que llegue a aparecer. Ujú. Sí, que hay una probabilidad, ¿verdad? Que hay un factor de riesgo. Entonces, miren, hablamos de un diagnóstico real cuando ya está la enfermedad o está el problema. Cuando el problema está presente y nosotros estamos identificando, bueno, ¿verdad? Por ejemplo, dice que la paciente dice, y en el cuadro de ayuda y no ayuda, nosotros tenemos que la paciente defeca una vez cada 2 días. Entonces ahí hay un problema real, porque la paciente no defeca todos los días, ¿verdad? Y solo va una vez cada 2. Entonces pensamos o analizamos la información y decimos, bueno, aquí hay un problema real, ¿verdad? La paciente ya tiene ese problema. Pues, o sea, son los problemas que se presentan en el momento, ¿verdad? En el momento es que nosotros vamos a pensar que ya está para darle solución. ¿Cuándo es un diagnóstico potencial? Cuando hay un factor, ¿verdad?, de riesgo. Entonces nosotros pensamos, ¿verdad?, ¿qué puede suceder, por ejemplo, aquí? Dice, el deterioro de la integridad cutánea. Estoy pensando en que si hay, por ejemplo, hemorroides, hay terminaciones o alteraciones de la circulación por esas terminaciones nerviosas que son las hemorroides, entonces está en juego, ¿verdad?, la integridad cutánea, pero en este caso dice deterioro de la integridad cutánea relacionado con la alteración. Como la paciente ya sufre de esa alteración, ¿verdad? No es que vaya a sufrir y digo yo, bueno, entonces es un diagnóstico real, ¿sí? No puede ser posible, porque el posible me está diciendo que hay un factor de riesgo. Y cuando hablamos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, del riesgo de déficit de volumen de líquidos, bueno, estoy diciendo que eso puede pasar, ¿verdad? Pero, o sea, que si tiene náuseas y vómitos, va a haber un riesgo de que ella pueda perder, ¿verdad?, líquidos y pueda perder incluso no solo volumen de líquidos, ¿verdad?, sino hay un riesgo también de disminución. Miren, ahí ya sacamos otro diagnóstico, un riesgo de disminución de los electrolitos, ¿verdad?, relacionado con las náuseas y vómitos. Pero este es un diagnóstico potencial, ¿verdad?, porque hay un riesgo de que ella pueda aparecer o pueda deshidratarse o pueda perder volumen de líquidos, como dice el diagnóstico. Entonces, reales, cuando están presentes los problemas y se convierten en una prioridad, potenciales cuando hay un riesgo, hay un factor de riesgo. Y los posibles cuando nosotros pensamos a futuro qué le puede suceder al paciente. A ver, María José. Con esta explicación, sí, ya puede mencionar la diferencia entre un diagnóstico y otro. Sí, licenciada. Y para todos, vamos a ver, Balbi,
¿Sí se comprende cómo vamos a identificar o cómo hacemos la diferencia entre los diagnósticos, los tres tipos de diagnósticos? ¿Valvi, me escucha? ¿Valvi? Sí, licenciada. ¿Ya puede hacer usted esa diferencia identificando, digamos, uno y otro? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, Yo quiero hacer una vamos pregunta. sí, diga. Así como como dijo posible, entonces, así como en las películas que entran así corriendo, dice posible hemorragia interna, eso podría ser un diagnóstico posible. No tiene encendido su micrófono, licenciada. Perdone. Sí, no, cuando entran, por ejemplo, y hubo un accidente, dice posible hemorragia interna, no es solo una frase que ellos usan, porque nosotros, para nosotros decir que es posible, María Victoria, nosotros tenemos que pensar, le voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos a un paciente, digamos, que tiene un evento cerebrovascular. El paciente está desorientado. No está consciente, digamos, está consciente, pero se desorienta por momentos, por esa desorientación que sufre, lo tenemos sujetado. No se puede, digamos, sí se puede movilizar fuera de la unidad, pero por ejemplo, como es un SD, es un evento cerebrovascular, probablemente, no probablemente, sino para poder ejemplificarle a usted y a sus compañeros, vamos a decir que el paciente tiene una hemiplegia, ¿verdad? La hemiplegia es una afección a raíz del evento cerebrovascular que tiene, digamos, inmovilizada la mitad del cuerpo del paciente. ¿Qué sucede con ellos? Es que el paciente es totalmente dependiente de nosotros como enfermería. Entonces, ese paciente, si usted no lo moviliza, el paciente está solo, digamos, en posición de cúbito supino, tiene riesgo, digamos, ahí en ese caso, ¿verdad? Si hablamos de un diagnóstico, queremos redactar un diagnóstico posible, entonces nosotros vamos a decir posible alteración del estado, digamos, es posible alteración, ahí va a haber una posible alteración, ¿verdad? De la integridad cutánea. O sea, estamos hablando posiblemente, ¿verdad? La piel se vaya a ver afectada. Entonces nosotros decimos, si el paciente está con una hemiplegia y queremos redactar un diagnóstico posible, vamos a iniciar siempre con la palabra posible. Y decimos posible deterioro de la integridad cutánea relacionado con inmovilidad física, ¿verdad? Porque el diagnóstico pues no lo permite. No sé si ahí ya queda clara la duda, María Victoria. Sí, queda claro, gracias. Sí, bueno, gracias. Entonces, vean, vamos a escuchar a Madeline. Licenciada, gracias. O sea que un diagnóstico potencial podría ser una hemorragia interna, como nos menciona que existe un factor de riesgo. Entonces, ese podría ser un diagnóstico potencial, ya que existe riesgo de hemorragia. Sí, ahí podría ser, ¿verdad? Todo, miren, todo repercute, por ejemplo, en cómo redactemos, ¿verdad? Y así como dice ella, riesgo de hemorragia, puede ser, por ejemplo, riesgo de hemorragia, pero ahí puede ser que usted redacte un diagnóstico potencial con ese caso o si hay sospechas, ¿verdad? Si hay sospechas, por ejemplo, si es un accidente automovilístico, ¿verdad? Podemos pensar en que haya un riesgo de hemorragia a nivel sistémico o a nivel, por ejemplo,
cavidades internas, por el accidente, por el golpe que fue fuerte y las condiciones también en las que va el paciente. Ahí sí cabría, ¿verdad?, la posibilidad. Sí, así es. Licenciada, ¿Podemos continuar? Sí. a la hora de nosotros realizar el diagnóstico, ¿hay como un orden que de primero pueden ir los reales o los potenciales, o no hay un orden? Bien, por eso es que les estoy explicando desde el día de ayer, cuando estábamos a ver lo de los diagnósticos, les explicaba que cuando usted ya tiene el análisis completo, ya tiene determinado su cuadro de ayuda y no ayuda, percepción del paciente, percepción de la enfermera, entonces le corresponde, ¿verdad?, poder identificar los problemas o redacta de una de los diagnósticos. Y usted le da prioridad, por ejemplo, ¿verdad? Y los va haciendo en ese orden según su cuadro de análisis de datos. Porque usted tiene que trabajar primero los diagnósticos reales. Usted no puede pretender trabajar un diagnóstico posible en primer lugar. ¿Por qué razón? Porque lo posible es a futuro y lo real es en el momento, ¿verdad? Entonces sí hay un orden para poder no solo redactar o trabajar. Si usted quiere en la redacción no importa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ustedes hacen como es un trabajo en Word, usted puede titular diagnósticos de enfermería. Y ejemplo, puede tener ahí como diagnóstico número 1, riesgo de déficit de volumen de líquidos. Puede tener el diagnóstico número 2, que va a ser el deterioro de la integridad cutánea. Puede tener un diagnóstico número 3, que va a ser posible pérdida electrolítica relacionado a baja ingesta de líquidos. Así solo para poder ejemplificar. Eso está en su listado de diagnósticos, pero cuando usted ya pasa a las intervenciones de enfermería, que es la tercera etapa, ahí sí ya tiene usted que trabajar en orden de prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Que primero vamos a trabajar los diagnósticos reales, ¿verdad? Porque a ello es a lo que necesitamos nosotros darle solución a esos problemas. Son los problemas que tenemos que trabajar con el fin de poder ayudar al paciente a restablecer su salud. Y luego ya nos podemos quedar trabajando los diagnósticos, los posibles, ya nos podemos quedar trabajando un diagnóstico potencial. Pero lo primero es los diagnósticos reales. No sé si ahí ya queda satisfecha, era con la duda que tenía. Si respondo a su pregunta. Muy bien. Continuamos entonces. Entonces veamos aquí, ya una vez determinados los diagnósticos, venimos aquí como este es el ejemplo, ¿verdad? Estamos viendo el ejemplo. Ya podemos trabajar las intervenciones de enfermería, que sería ya la tercera etapa, ¿verdad? ¿Y qué hacemos aquí entonces? Tenemos ya el diagnóstico, ¿verdad? En orden de prioridad. Y tenemos aquí un diagnóstico real que dice estreñimiento relacionado con aporte insuficiente de fibras y líquidos. Y bueno, entonces ya venimos y nosotros determinamos una meta, ¿verdad? Y dice aquí nuestra meta que la paciente en un periodo de 48 horas a través de una ingesta adecuada de líquidos y fibra pueda facilitar la evacuación intestinal. Y tanto del diagnóstico como de la meta, pues ya se va a desprender las acciones que vamos a hacer. Y solo para poder finalizar con el ejemplo, les diría entonces, ¿verdad?, que aquí como primera acción va a ser verificar en cada tiempo de alimentación que la dieta de la paciente sea rica en fibra y frutas, ¿verdad? Hay muchas frutas que contienen y nosotros tenemos que informarnos a manera de poder darle o vigilar que la paciente pueda consumir ese tipo de frutas ricas en fibra, ¿verdad? Y también proporcionar a la paciente cada hora, en cada turno, un vaso con agua hasta completar 2 litros diarios. Otra acción es proporcionarle en cada tiempo de refacción una fruta, ¿verdad? Como la papaya, la piña y la manzana, que bien sabemos que son frutas ricas en fibra o en un alto porcentaje de fibra.
Otra acción es observar en cada turno la consistencia de las heces de la paciente y hacer anotaciones pertinentes, ¿verdad? Ya sea una hoja de control de ingesta y excreta o poder detallar, ¿verdad? En la nota de enfermería cuál es la consistencia de las heces. ¿Sí? Hasta ahí iríamos, ¿verdad? Porque lo que quería recalcar acá, jóvenes, era lo de los diagnósticos, ¿verdad? Entonces, ya luego vamos a... esa parte me interesaba porque si hace falta como ir afinando, ¿verdad? Hace falta poder mejorar en cuestión de redacción, que yo sé que poco a poco pues lo van a lograr. Ayer quedó todavía, ¿se recuerdan? Para que podamos escuchar, si quieren ver, tal vez no van a poder proyectar, pero quisiéramos, yo quisiera ver cómo les fue, porque se recuerdan que tenían que redactar diagnósticos, ¿cierto? Sí, licenciada. Bueno, entonces ahorita, no sé si tienen dudas, pueden preguntar en relación a lo que acabamos de ver, ya que fue como para poder reforzar esa parte de diagnósticos de enfermería. Y si desean preguntar, jóvenes, lo pueden hacer, ¿verdad? O si ya vamos aclarando, ¿verdad? Mucho más esa parte de diagnósticos, pues entonces está bien. Pero ustedes me dicen, escucho. Ya sea preguntas, comentarios, que estoy aquí atenta para poder escuchar. A ver, ¿qué dicen? Licenciada, de mi parte, sí, ya entendí mucho mejor cómo hacer el diagnóstico. Muy bien. A ver los demás. ¿Qué Sí, dicen los demás? quedó más claro, mucho Muy más bien, claro. muy bien. Y los demás por ahí vamos a ver. Estuardo López. Sí, licenciada. ¿No hay dudas, Estuardo? ¿Quedó claro lo de la etapa de diagnóstico? Todavía estoy como que tratando de entenderlo, pero ya un poquito mejor entiendo las cosas. ¿Sí? Sí. Bueno. Y no hay dudas. No, todo está bien. Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes? Licenciada, tengo no es tanto de duda, sino que para que me brindara un ejemplo, estaba viendo los errores que se pueden cometer en los diagnósticos. Que se me podría dar un ejemplo cuando dice que a veces se enuncian dos problemas a la vez. Ajá. Bueno, un ejemplo de esos errores que no se deben cometer es cuando se pronuncian dos o se enuncian dos problemas a la vez. Por ejemplo, en este ejemplo que teníamos hace un momento, de repente, ¿verdad? Podría ser que en cuestión de redacción nosotros digamos estreñimiento, ¿verdad? Estreñimiento de riesgo de volumen de líquidos. Ese es un enunciado que no, o sea, es un error que no podemos tener porque no pueden ir dos problemas, ¿verdad? Dos problemas en un diagnóstico. Mejor los trabajamos por separado. No sé si ahí por lo menos le despejo la duda que tenía en relación a la pregunta que hace. Sí, licenciada, gracias. Eso es lo que no debemos hacer, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más? Licenciada, perdone. Entonces quiere decir que es un diagnóstico por lo que tiene el paciente. Si el paciente tuviera, por ejemplo, 4 problemas, serían 4 diagnósticos. Sí, exactamente. No podemos unir dos, ¿verdad? Dos problemas. Tenemos que trabajarlos por separado porque entonces ya nos quedaría una duplicidad o una ambigüedad en el diagnóstico de enfermería y tenemos que trabajar cada problema, ¿verdad? A la vez.
¿Y qué llegase a pasar si, por ejemplo, van dos problemas? Pues no se puede, ¿verdad? Porque uno como enfermero tiene que definir, o sea, por eso dice su compañera, y Ajá. era lo que hablábamos, ¿verdad? De que son errores que no se deben cometer. Ah, ok, perfecto. Gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, si ya no tienen más preguntas, vamos a escuchar los diagnósticos que redactaron. No sé si quieran que vayamos en orden así, en orden de acuerdo al listado o voluntariamente van a ir dándonos a conocer los diagnósticos. Porque igual, ¿verdad? Yo digo que el tiempo pues no alcanzaría para que escucháramos todos, pero mejor dejo abierto ahí, dejo abierta la posibilidad para que ustedes voluntariamente pues nos den a conocer los diagnósticos. ¿Todos trabajaron, jóvenes? Licenciada, yo en cuanto al tema, fíjese de que yo puse en lo que era el problema de diarrea, puse ruidos intestinales interactivos relacionados con un desequilibrio de electrolitos y un ácido básico. A ver, otra Entonces, vez, Martita. puse ruidos intestinales porque como el paciente pues llegó con un problema de diarrea, ¿verdad? Entonces yo puse ruidos intestinales hiperactivos relacionado con equilibrio de electrolitos y ácidos básicos. Equilibrio. ¿Usted encontró ese diagnóstico en NANDA? Así es, licenciada. Sí, yo ¿Y lo qué manejé código con tiene? NANDA. ¿Qué código tiene, Martita? Tiene el 00013. Porque si es que, digamos, como si, ¿verdad? Y hay diarrea. Entonces, está, digamos, la primera parte sí está bien, que serían que ruidos intestinales imperativos. Ajá, imperactivos. Relacionado con, ajá, imperactivos. O sea, porque como si bajaba y sube, baja y sube cuando un paciente tiene un problema intestinal, o ya sea diarrea, ese problema siempre va a ser de que no siempre va a estar el ruido, sino que de repente cesa, pero de repente hace otra vez. Entonces, por eso yo puse lo que era imperactivo. No, pero así estaba en NANDA. Sí, así es, licenciada. Entonces yo lo visualicé de esta manera, ¿verdad? Sí, en Nanda sí, sí. Así como usted me dice ruidos intestinales imperactivos. Así es, licenciada. Va, solo la segunda, la primera parte está bien porque pues puede tener, ¿verdad? Este aumento de los ruidos intestinales. Y la segunda parte es la que quiero yo que me vuelva a repetir. Vamos a ver si está bien. El equilibrio en NOC, yo encontré lo que es en el libro de NOC, el equilibrio de electrolitos y ácidos básicos. No hemos terminado, Martita, porque del diagnóstico solo hay una primera parte. Le hace falta la frase relacionado con y la etiología. Sí, yo puse el relacionado con. ¿Con qué lo relacionó? Con el equilibrio de electrolitos. No. Y los ácidos básicos. Pero ¿qué tiene que ver? Pero vea, ahí es donde se me pierde. Fíjese que la alteración o los ruidos intestinales sí está bien porque tiene un proceso ahí diarreico, pero la segunda parte no. La segunda parte no está bien asociada, ¿verdad? Hace falta poder asociar bien, porque esos ruidos intestinales asociados con el equilibrio, dice usted, no puede ser. El equilibrio de electrolitos y ácidos básicos
sea, yo entiendo así, ¿verdad, licenciada? Pero yo no sé si es así, va, yo estoy aprendiendo, dijo. Entonces, yo entiendo de que como el paciente ya ha perdido bastante líquido, entonces se da un desequilibrio, ¿verdad? De pérdida de los electrolitos. O sea, así le entiendo yo, ¿verdad, licenciada? Entonces, Pero no sé entonces, si así es. no, mire, pues es que usted tiene que pensar en un problema, pero también buscarle la causa al problema. O sea, no puede pensar en un problema y cuando ya busca la causa se pierde. Tiene que ser coherente, tiene que haber coherencia entre el problema y la causa. Marta, por ejemplo, puede haber un riesgo por ejemplo, si hablamos de un diagnóstico real, puede ser pérdida de electrolitos relacionado con un proceso diarreico o evacuaciones diarreicas constantes, ¿verdad? No sé, así como para que usted me pueda comprender cómo tiene que ser esa relación. Y cuando ya venga usted a ver y el NIC, o en este caso sería el NOC, sería, por ejemplo, la meta. No, obviamente NANDA se los da, pero por ejemplo, en este caso solo lo estoy pensando, ¿verdad? No estoy viendo un NANDA, sino que pienso en que hay una pérdida de electrolitos, ¿verdad? Relacionado con evacuaciones diarreicas frecuentes. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra meta? En este caso sería, por ejemplo, disminuir, ¿verdad? Disminuir las evacuaciones diarreicas, o no, como el problema es la pérdida de electrolitos, entonces nuestra meta tiene que ser buscar el equilibrio electrolítico en el paciente, ¿verdad? A través de soluciones intravenosas durante su hospitalización. Y luego, ya que van a hacer las acciones, estar vigilando constantemente el estado de hidratación de la paciente. Puede ser también aumentar la ingesta de líquidos, ¿verdad? Para favorecer la hidratación. Y así vamos pensando, Martita. No sé si me doy a entender. Sí, sí, licenciada, yo porque como, mire, pues yo estaba observando y me puse ahí a ver de todos mis apuntes, entonces yo por eso entendí así, entonces puse lo que era el NIC, el no, como un manejo del leucolitros al finalizar, ¿verdad? Pero entonces no le Sí, entendí. no está bien hecha la relación. Bien, pero yo siento que también lo que está costando es como Es la poder redacción. redactar. Sí, así es. Ah, ok, licenciada. Bueno, escuchemos, por favor, entonces a alguien más. Vamos a escuchar acá a... Licenciada, ¿Sí? No, si quiere, dele. Yo le iba a decir el mío, pero... Sí, está bien, dígalo, Sabi. Ah, ok. Tengo un diagnóstico, sí. Tengo un poquito de miedo. En el problema puse Helicobacter pylori relacionado con náuseas y vómitos y falta de apetito. Ese fue el primero que hice. Y el segundo que puse fue síndrome de colon irritable relacionado con persistentes evacuaciones. Bueno, lo único que no está bien ahí, Abby, es que se menciona, por ejemplo, el primero es, creo que síndrome de colon irritable. Ajá. ¿Por qué razón? Porque ese síndrome de colon irritable es una terminación médica. ¿Se recuerdan? Voy a volver tal vez a proyectar. ¿Se recuerdan que dentro de las recomendaciones está el no mencionar terminología médica? Voy a ver acá, ¿dónde nos quedamos? Acá, unidad, para poder recordar, porque en este caso pues no está bien, ¿verdad? La primera, los diagnósticos no están bien cuando usted
se pierde y hace mención porque esos ya no serían diagnósticos de enfermería cuando usted menciona una terminología. Y veamos acá. Tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Incluso dijera invertir el orden de las partes del diagnóstico, que no es adecuado, ¿verdad? Y aquí miren, si se dan cuenta, expresar un diagnóstico como si fuera un diagnóstico médico, que es lo que Ari nos acaba de mencionar. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, licenciada, sí lo vemos. Sí, licenciada. Va, entonces, aparte de pues, poderla visualizar, quiero que se centren en este punto donde dice expresar un diagnóstico como si fuera un diagnóstico médico. Ahora, Avi, por favor, vuélvanos a leer su diagnóstico para que logremos escuchar y veamos entonces que eso pues no se debe hacer, ¿verdad? No para nada más, sino que para aprendizaje. Y sin pena, Ari, porque están para aprender, ¿verdad? Si ustedes supieran hacer las cosas, no estarían aquí en un proceso de aprendizaje. Ok, está bien. El primero puse el Helicobacter pylori relacionado con náuseas, vómitos y falta de apetito. El segundo fue síndrome del colon irritable relacionado con evacuaciones persistentes. Bueno, entonces se da cuenta, ¿verdad? Que es uno de los errores en la elaboración del diagnóstico de enfermería, porque cuando la escuchamos, nosotros estamos escuchando ahí ese diagnóstico como si fuera un diagnóstico médico, ¿verdad? Y no puede ser de esa forma, pero sí hay que buscar. Yo no sé, digamos, ayer yo les dije que tenían que trabajar con el caso que les di, con el caso que les dicté, para que no se perdieran o para que no se me fueran a confundir, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque si usted hace como ahorita, ¿verdad? Que nos está dando su ejemplo, entonces, ¿de dónde va a sacar la información? Ya no solo tengo que pensar, para poder trabajar los diagnósticos de enfermería, tengo que tener un caso, ¿verdad? Tiene que haber un paciente, tiene que haber antecedentes como los que les anoté, que era un paciente tal, que ya llegó así y así, y que entonces, ¿por qué? Entonces ya uno tiene el conocimiento en relación al padecimiento actual del paciente. Y vamos a determinar que nosotros de esos problemas que el paciente llega, que ya conocemos, vamos a ver también qué otros, ¿verdad? Qué otro puede suceder, y ahí ya poder trabajar incluso no solo diagnósticos reales, sino también potenciales, ¿verdad? Y posibles. ¿Sí? No sé si está de acuerdo conmigo, Ari, con lo que le estoy explicando. Y usted misma también ya evaluó y ya cayó en la cuenta de que sí, ¿verdad? No, suena como un diagnóstico médico. Sí, ya capté, licenciada. Ya vi. Vale. Gracias. Vale, Ari. Entonces vamos a preguntar aquí, Lilian Stephanie. Sí, licenciada. Lilian, ¿nos puede decir su diagnóstico? ¿El diagnóstico que usted redactó? Fíjese que yo, para serle honesta, hasta ahora le estoy comprendiendo un poquito más. Entonces, no he realizado el diagnóstico, sino solo le estoy entendiendo mejor. Vale, está bien. Sí, Me gracias. gusta la sinceridad, porque, ¿verdad? Yo tampoco los voy a regañar si alguien me contesta ahorita como Lilian, pero dice, mire, no lo redacté porque comprendo, ¿verdad? Y si ustedes pues explican, yo voy a... Y sí comprendo perfectamente, está bien, Lilian. Elizabeth Maribel. Catherine Floridalma. Yo hice uno, coloqué la incapacidad de controlar las evacuaciones intestinales relacionado con
debilidad de los músculos abdominales. Muy bien, sí. Está bien, me parece bien. muy bien. Ujú. Sí, Y está bien. Nanda le dio de una vez, sí, está bien. Oh, Sí, ahí hay una incapacidad, ¿verdad? Incapacidad de controlar. sí, yo A ver, vuélvanos a agarré, repetir. puse incapacidad de controlar las evacuaciones intestinales, relacionado con debilidad de los músculos abdominales. Esto lo saqué de Nanda 0014. Ujú. Muy bueno, ¿verdad? Muy bueno. Bueno, me doy por bien servida, ¿verdad? Ahorita que Floridalma ya pudo asociar bien, ¿verdad? Eso quiere decir pues que ahí van, ¿verdad? Jóvenes van comprendiendo, se va llenando el objetivo, se va alcanzando el objetivo de clase, ¿verdad? Con uno que me diga así como ella ahorita, ¿verdad? Que sí está bien relacionado y bien redactado el diagnóstico. Ahí estamos. Muy bien. Licenciada, Y encontró, todavía no voy a, solo quiero escuchar los diagnósticos, no les voy a pedir que me mencionen NIC y NOC si es que utilizaron esa versión de Nanda, porque eso ya lo vamos a ver después, ¿verdad? Ahorita ya vamos a caer, digamos, en esa cuenta de cómo poder redactar, cuáles son los prerequisitos para poder redactar un diagnóstico. ¿Sí? ¿Le escucho a alguien por ahí? ¿Sería la palabra? licenciada, yo redacté dos, pero no sé si se los puedo decir. Sí, díganos. El primero, bueno, en el problema tengo riesgo de intoxicación relacionado con desequilibrio de electrolítico, y en el segundo tengo riesgo de mala indigestión con continencia intestinal afectada. Perdonen, ¿me puede volver a repetir solo porque tuve una interrupción aquí de una compañera? Ok, en el primero tengo riesgo de intoxicación relacionado con desequilibrio electrolítico, y en el segundo riesgo de mala ingestión relacionado con continencia intestinal afectada. El segundo sí, solo el primero no porque no tiene tanta relación, dijera, el problema con la etiología. Sin embargo, en el segundo sí está un poco más acertado, ¿verdad? Ya está más encaminadita. De acuerdo, licenciado. Muy bien. Sí, Jocelyn. Ajá. Vale, sí, de acuerdo. Ahí sí vamos mal. A ver, otra vez, palidez. ¿Relacionado con qué? Es que saben por... No, quedémonos con ese porque les voy a explicar. Ese es el problema, o sea, ese es el problema, ¿verdad? Pero, por ejemplo, es palidez, es que tanto que hay se me olvida. La palidez, el cansancio, ¿qué más? Ujú. No, es demasiado, ¿verdad? No podemos trabajar, porque esos son problemas al final, ¿sí? Y no podemos trabajar tantos problemas, o sea, no podemos en un solo diagnóstico
trabajar tanto, ¿verdad? Hay que separarlos porque si no se convierte en un error, ¿verdad? En el diagnóstico, que no debe llevar, no debe llevar 2, 3 o más problemas, sino uno a la vez, ¿sí? Bien. Ujú. No, porque la intoxicación ya suena a una terminología médica. Y se recuerda, hace un momento explicaba yo que no se debe hacer eso, ¿verdad? Debemos enfocarnos en una sola cosa, debemos tener cuidado de que no suene como una terminología médica. Ustedes van a trabajar con una paciente que tenía diarrea, que tenía deshidratación, entonces de ahí debían partir para poder trabajar. Y cuando ¿saben por qué pasa eso, Jocelyn? Porque pues no tienen ustedes antecedentes. En cambio, con el ejemplo que ayer les dije, pues ya sabían, ¿verdad? Que la paciente, el diagnóstico médico era una infección intestinal, que ella estaba deshidratada, que tenía vómitos, que tenía diarrea. Entonces, cuando ustedes ya conocen esa parte, entonces ya se iban, ¿verdad? A poder identificar cuáles eran los problemas a poder solucionar. Pero si solo de la nada quieren trabajar, pues no, así no se va a poder, ¿verdad? No se puede, porque entonces caemos en esos errores de que esos diagnósticos pues suenen así. No sé si ya con lo que he explicado anteriormente, algunos de sus compañeros, usted también ya tiene más claridad en la redacción de diagnósticos, Jocelyn. Muy bien. Vamos a escuchar a María Victoria y luego a Rosario. Rosario la levantó primero que yo, creo yo. Ah, bueno, perdón. Bueno, aquí está, sí es cierto, Rosario. La escuchamos, Bueno. Rosario. Sí, fíjese que yo la verdad como que no le entendía muy bien. Hice uno, pero la verdad no sé si esté bien. Dice evacuaciones persistentes relacionado con mala alimentación. No, y ya con lo que escuchó el día de hoy, Rosario ya tiene más claridad. Sí, ¿O no? la verdad sí, algo así. Sí, ¿verdad? Vale, ya hay más claridad. Escuchemos a María Victoria. Bueno, yo puse déficit de cuidado en el baño relacionado con infecciones dérmicas. No sé si está bien. No está bien. Pero es que se me fueron por otro lado. Mire, pues no está bien porque no siguieron ustedes el ejemplo. Por eso digo yo que muchos se me han perdido en la redacción, María Victoria, pero si por ejemplo ahorita pensamos en el diagnóstico del caso de don Juan José y toma en cuenta que está deshidratado, que tiene diarrea, que tiene vómitos y náuseas, ya va a poder redactar uno, ¿sí? Y con lo que ya escuchó en la clase del día de hoy, María Victoria, ¿ya hay más claridad? Sí, hay más claridad. Ah, bueno. Entonces les pregunto para que, ¿cómo se llama? Puedan hacer otro, o por lo menos uno, intenten hacer otro diagnóstico y ya con lo que abordamos hoy, con los ejemplos que vieron, estoy casi segura que la mayoría o todos están ahorita haciendo sí, ¿verdad? Ya voy comprendiendo mejor cómo es que vamos a llegar a la redacción de diagnósticos o cómo se redacta un diagnóstico, ¿sí? ¿Así están, jóvenes? Hoy se comprendió, digamos, un poco más que ayer, ¿verdad? Porque no es que ayer no comprendieran, pero lo hablado el día de ayer en clase, más lo de hoy, más los ejemplos, ¿verdad? Proyectados, ya estamos en una mejor comprensión de la etapa del diagnóstico.
Sí, licenciada, ya comprendemos mejor. Muy bien, muy bien. Bueno, quisiéramos seguir escuchando, ¿verdad? Los de todos, pero yo sí les pido que con lo abordado el día de hoy, por favor, ustedes mismos evalúen, ¿verdad? Cómo redactaron y puedan reestructurar su diagnóstico, ¿sí? Y jóvenes, finalizamos, digamos, la etapa de diagnóstico. Ustedes pueden redactar todavía a manera de ejercicio y lo vamos a ver, digamos, en la próxima, el día de mañana, porque mañana pues sí tenemos clase, ¿verdad? En el mismo horario, creo yo, María José, así será. Yo tengo ahí igual en el horario de 1:30 a 3 de la tarde. No, licenciada, tenemos de 11:30 hasta las 3:30. ¿Mañana de 11:30? Perdón, 10:30 sería. 10:30 a 15:30. Sí. Solo denme un minutito, voy a ver mi calendario porque yo recordaba que era, denme un minuto, recordaba que era de 1:30 a 3. Sí, yo tengo ahí de 1:30 a 3, pero ustedes tienen en su calendario, ¿segura? ¿De qué? ¿De 10:30? De 10:30 a 15:30 o a las 15 horas, porque es a 12:30. Digamos que es de 10:30 a 12:30. Y luego de 1:30 a 3. Ajá. ¿Verdad? Sí, es correcto. Bueno. De todos modos, me voy a ir a cerciorar que será ya la coordinación del horario, porque de 10:30 a 12:30. Y luego que yo sí tengo de 13:30 a 15. Bueno, entonces, jóvenes, por hoy nos vamos a quedar ahí. ¿Tiene Diana? Gracias, María José, por la aclaración en el horario.